la clase. Ya ve que nos dejó unas tareas. Sí. Tenía, ¿cómo? O sea, ya sé hacer como lo de abajo, lo de ir como comprobando que se cumplen los axiomas, pero ya ve que si el enunciado está mal, por ejemplo, cuando dice h es igual a el vector x igual a x, y, por ejemplo, los vectores en el plano que están en el primer cuadrante, yo escribí r igual al vector x, que es igual a x más y, perteneciente a los naturales, ¿no? X, Y. Ah, x, y. Perteneciente a R2. ¿A R2? ¿A R2? A R2, que x sea mayor a 0, o sea, puse como condición que x sea mayor a 0 y y mayor a 0, porque está en el primer cuadrante, ¿no? No hay negativos. Sí. Y después puse sea alfa, beta perteneciente a los reales, que son los escalares, y puse 3 vectores, x, y y z perteneciente a R2. ¿Sí está bien enunciado? Sí, está bien. La H. Está bien. Oye, vamos a empezar el quiz ya ahorita. Vamos a empezar el quiz número 1. Sí, pero ya te contesté tu pregunta, ¿no? Ok, sí, Entonces ya son 11:05, pues los que estén, vamos a, se van al CEA. Se van al CEA a la unidad 1, y en la unidad 1 dice, no sé si lo vean o no, unidad de edición, en la unidad 1 está el quiz 1. ¿Ya lo ven? ¿Lo ven? Hay que entregar a las 11:20. Sí, yo sí. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo ven? Y bueno, pues si no lo ven, aquí está. El quiz 1. Ahí está el quiz 1. La entrega es a las 11:20. Son 2 preguntas. La primera tiene 2 incisos. El inciso A es describir el conjunto Rn. El inciso B es aplicar el axioma M4 en dicho conjunto. Y la pregunta 2 es sea el conjunto H, ahí está, con X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, el que estabas diciendo, Falcón, aplicar el axioma M3. Si pusieron atención las clases anteriores e hicieron la tarea, esto es muy sencillo. Me voy a fijar, repito, me fijo mucho en la escritura, en la anotación. Mucho, mucho, mucho. Hola, Pablo. Profesora, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto verte. Usted es mi profesora. Qué Bueno. gusto que me reciba con un quiz. Pero con mucho gusto. No sea malo, ahorita me da la clave de matriculación, por favor, que no la tengo. Es O este se lo puedo mandar por correo. A ver, ahí te va rápido. Es W mayúscula, R mayúscula, Ajá, Q minúscula, ajá. A minúscula, U minúscula, E minúscula. Ok, ahorita me matriculo rápido. Y si no, en todo caso, sí me lo mandas por correo. Ok.
A ver si ya mañana, bueno, mañana son las altas y bajas, ya mañana meto bien este grupo y ya me quedo este semestre con usted. Ok, está bien. Sus cámaras, por favor, préndanlas, por favor, es quiz. Prendan sus cámaras. Miranda, Bustos, Alarcón, Alvarado. Nos vamos a la clase de hoy. Hoy es 1 de marzo. Estuvo padre, Miss. Ok. Entonces, la última clase nos quedamos en, estábamos haciendo un ejercicio muy bonito, la verdad, ¿sí? Donde nos pusieron una condición acerca del producto y hicimos todos, se dejó bueno, se dejaron el problema 1 y el 8 del Grossman, de eso no se preguntó. Íbamos a ver matrices, no nos dio tiempo, ahora sí. Bueno, para estudiar a las matrices como espacio vectorial, vamos a dar un breve repaso acerca de lo que es una matriz. Esto se vio en álgebra superior, me voy a ir más o menos rápido en estos conceptos preliminares. Matriz es un conjunto ordenado, una matriz tiene un tamaño, es un arreglo rectangular de n números dispuestos en m renglones y n columnas, una matriz de tamaño m por n. A las matrices se les suele agrupar entre paréntesis cuadrados o redondos. Si no ponen el signo de agrupación de los números, son simples números. Si nosotros borramos, si nosotros dejamos, si nosotros decimos que esta es una matriz, vamos, que esto es una matriz, sí. Ay, claro, a ver, espérame. No la acepté, no estaba yo aceptada, espérame. Eso, a ver, es que no me aparece. Ok. La sacó el Zoom. Ya está. ¿Listo? Bueno,
Si dejamos esto sin el paréntesis cuadrado que acabo de borrar, esos son simples números, eso no es una matriz, ni para mí ni para nadie, eso no es una matriz. Entonces, acostúmbrense a escribir ahí está. ¿Sí? Ya apareció con su signo de agrupación, ¿sí? Es un arreglo rectangular, eso es un arreglo rectangular, lo estoy indicando con los paréntesis cuadrados o redondos, de n número dispuestos en n renglones y n columnas. ¿Sí? Entonces aquí se indica cuál es el iésimo renglón, cuál es la j-ésima columna. ¿Sí? Y en el iésimo renglón, ¿sí me oyen bien? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, maestra. No Sí. soy entrecortado. No. Ok. En el iésimo renglón y la j-ésima columna está el elemento A y J. ¿Sí? Aquí A y J es la componente IJ de A. Es el número que aparece en el renglón I y la columna J de A. Arriba dice, las matrices se denotan con letras mayúsculas. A, B, C, D, normalmente. ¿Sí? Todo tiene un nombre. O sea, todo en la vida tiene un nombre, pero en álgebra superior, en álgebra lineal, todo tiene un nombre. Entonces aquí, este arreglo rectangular escrito explícitamente, también se puede escribir en forma abreviada como A igual, paréntesis cuadrados, A de IJ, si es una matriz de n por n. En forma compacta, este arreglo rectangular aquí está en forma explícita. Lo puedo escribir en forma compacta de esta manera. A es igual al arreglo, ¿sí? Los corchetes me dicen que esto es un arreglo rectangular de m por n números. Este viene al álgebra superior, nos vamos a pasar a dudas. Suma de matrices. Entonces, hay dos operaciones que se pueden efectuar, dos operaciones habituales que se pueden efectuar con matrices. La suma de matrices y la multiplicación de una matriz por un escalar. La suma de matrices. Tenemos dos matrices del mismo tamaño, ¿sí? Tienen que ser del mismo tamaño. Entonces tenemos la matriz A, que se suma con la matriz B, y me da la matriz A más B. Se suman elemento con elemento en sus posiciones correspondientes. El elemento 1, 1 de A con el elemento 1, 1 de B es el elemento 1, 1 del arreglo A más B. Ahora, podemos irnos de aquí para acá o regresarnos. La matriz suma se descompone en la suma de dos matrices. O la suma de dos matrices, ¿sí? El resultado es el que aparece aquí. Es la matriz suma. O al revés, la matriz suma es la suma de dos matrices. Y esto es importante para las demostraciones. Es igual que en la suma de vectores y en el producto vector por escalar, es lo mismo. Ahora, en forma compacta. En forma compacta, ¿sí? En vez de escribir todo esto, yo puedo poner A como el arreglo rectangular de M por N, el arreglo de los elementos A, D y J, y es un arreglo de M por N, más
un arreglo rectangular también de M por N de los elementos B y J. Y en forma compacta el resultado es la suma, ¿sí? Es un arreglo rectangular donde adentro están sumados los elementos IJ de cada una de las matrices. Y esta matriz resultante es una matriz de M del mismo tamaño. Entonces, en forma compacta, A más B es A de J, arreglo A con los elementos A y J más, y el arreglo con los elementos B y J. Las dos matrices tienen que ser del mismo tamaño y el resultado es un arreglo de M por N, donde adentro están sumados los elementos I, J de cada una de las matrices. Nos vamos a la siguiente definición, definición 6, multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, la matriz es una matriz de tamaño M por N y alfa es un escalar. Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué duda? Cuando tenemos un conjunto con dos operaciones, pero esas operaciones no son la suma habitual, tanto de matrices como de polinomios o de vectores, tampoco son el producto escalar. Entonces, o sea, son dos operaciones distintas a esas. ¿Cómo tengo que verificar que en dado caso donde una operación no cumpla con las 5 propiedades, por ejemplo, de la suma, que cumpla con las otras 5? Para operaciones no habituales, espérame tantito. Para operaciones no habituales, preguntaste, Rodrigo. Sí, profesora. Nosotros las operaciones que vamos a utilizar son las habituales. Nada de la operación triángulo, ni la operación cuadrito, ni la operación asterisco, nada de eso. Eso estaba antes en el temario de álgebra. La materia se llamaba estructuras algebraicas y se veía todo eso. Esa materia ya no existe. Se metió en algún plan de estudios como tema de álgebra superior, y ahorita ya ni álgebra superior tiene ese tema. Entonces nosotros no vamos a ver, o sea, era muy bonito ese tema, muy interesante, pero lo quitaron del temario. Nosotros para álgebra lineal vamos a ver las operaciones habituales, la operación suma y la operación de producto de matriz por un escalar. ¿Sí? No sé si contesté a tu pregunta, Rodrigo. Sí, es que, bueno, sí, profesora, estoy. ¿Sí? Sí. ¿Sí se trataba de eso, tu pregunta? Es que era sobre cuándo, si tenía que verificar si una operación cumplía con las operaciones de, digamos, ¿De espacio vectorial? ajá, Bueno, con esas propiedades. sí, ahorita de eso se trata, de encaminarnos con estas definiciones hacia ver si comprobar que el conjunto de matrices de M por N es un espacio vectorial. Por eso estamos viendo esto. La definición 6 es, ahorita nos vamos a ir a verificar que es un espacio vectorial, a comprobar. Definición 6, multiplicación de una matriz por un escalar, sea una matriz de M por N y sea alfa un escalar. El producto alfa por A se define como alfa por la matriz de M por N A en forma explícita
el resultado es integramos el escalar y afecta a cada uno de los elementos de la matriz y sigue siendo una matriz de M por N. Yo lo puedo escribir esto en forma compacta. En forma compacta es alfa por A igual a alfa por el arreglo de M por N de los elementos IJ de A. Y al hacer el producto integramos dentro de la matriz alfa que multiplica a cada uno de los elementos que están en la columna I, en el renglón I, la columna J, y el arreglo es de M por N. Esto es lo mismo que en forma explícita. Ahora aquí también va de ida y de regreso. Poner alfa, o sea, la operación producto de matriz por un escalar es que integramos el escalar. Pero cuando ya está integrado, podemos descomponerlo en irnos de regreso en alfa por la matriz. ¿Sí? Alfa por A y J dentro del arreglo es alfa por la matriz. Esta es la propiedad o la definición de producto de matriz por escalar. Al igual que en vectores. No sé si se acuerdan. Bueno, vamos a continuar. Vamos a recordar las propiedades de la suma de matrices y del producto de matrices por escalares. Sí, entonces necesitamos 3 matrices del mismo tamaño y 2 escalares. Sí, entonces veíamos en álgebra superior que una matriz A de tamaño M por N sumada con la matriz 0 también de tamaño M por N me daba la matriz A. La segunda propiedad es que el escalar 0, si alfa vale 0, por la matriz A me da la matriz 0. ¿Por qué razón? Por la definición, ¿no? ¿Por El qué? 0 multiplica cada componente de la matriz. Exactamente, porque el 0 va a cumplir, va a afectar a todos los componentes de la matriz A. Entonces, por lo tanto, cada uno de los elementos de la matriz resultante es el 0. Se vio también que se cumple la ley conmutativa. ¿Sí? A más B es B más A. Ley conmutativa para la suma de matrices. Se cumple también la ley asociativa para la suma de matrices. Eso se vio también en álgebra superior. A más B asociadas más C es lo mismo que A más B más C, entre paréntesis.
Eso con respecto a la suma de matrices. Con respecto a la multiplicación por escalar, la 5 es alfa que multiplica a la suma de dos matrices del mismo tamaño. Entonces voy a distribuir el producto sobre la suma. Es alfa por A más alfa por B. Sí, no son números, son matrices, pero se cumple la ley distributiva para la multiplicación por un escalar. La propiedad 6 es 1 por A igual a A. La propiedad 7, que la debí de haber puesto debajo de la 5, es dos escalares que se suman y se van a afectar a la matriz A. Aquí se aplica la ley distributiva para la suma escalar. Alfa por A más beta por A. El producto se distribuye sobre la suma escalar. Como recomendación, yo pongo aquí, ver el ejemplo 218 del Grossman, página 53. Este ejemplo, ¿sí?, se refiere a la ley asociativa. ¿Sí? Ya con números se comprueba cómo con números se ejemplifica la comprobación de la ley asociativa para la suma de matrices. ¿Dudas hasta aquí? Ahí también se puede agregar que no es conmutativa. No, claro que sí es conmutativa la suma. Aquí está la Sí, perdón, es que yo me refería al producto, pero sí es cierto, está hablando de la suma, perdón. Al producto de matrices no, es propiedades de la suma de matrices y el producto de matrices por escalares. ¿Quién preguntó? Yo, Alexis, perdón. Alexis, ¿tienes tu cámara prendida? No. Alexis Palomares. No, Alexis Godínez. Alexis Godínez. ¿No tienes tu cámara prendida? No, es que no funciona bien, se ve muy oscura. Pero hay un Alexis Palomares. Sí, si quiere me pongo Omar, también me llamo Omar, para que no haya confusión. No importa. Bueno, entonces... Okay. Yo tengo una duda, profesora. ¿Quién? No, bueno, no sé si mi compañero va a hablar primero o... No, tú. A ver, Primero. ¿cuál es tu duda? Si por decir un conjunto de vectores bajo la suma, o sea, que cumpla los 5 axiomas de la suma, se puede considerar espacio, o es necesario que cumpla también los de... No. Es que ahí me confundí un poco. ¿Eres Barba? Sí. Ok, estás refiriéndote a vectores, no a matrices. Ajá, sí. Para que se Es que cumplan, para un espacio vectorial es un conjunto de elementos llamados vectores que bajo dos operaciones cumplen con 10 axiomas, 5 para la suma y 5 para el producto. Vamos a recordar.
Sí, bueno, es que más bien mi duda era si podría haber como, bueno, si se podría considerar bajo una operación nada más como espacio. No, definitivamente no. Ok, Definición de ok. espacio vectorial. Es una estructura algebraica, nadie la puede cambiar, que consiste de un conjunto de elementos llamados vectores que junto con dos operaciones, suma y Ok. multiplicación por escalar, cumplen con 10 axiomas. Aquí están los 5 axiomas de suma y los 5 axiomas del producto por un escalar. Si una de esas falla, no es espacio vectorial. Ok. Ahora sí, vamos a demostrar que el conjunto de las matrices de tamaño m por n es un espacio vectorial. Entonces aquí describimos el conjunto, ¿sí? Le ponemos un nombre. M, subíndice mn, quiero decir que es el conjunto que se llama m de tamaño mn. Me estoy refiriendo a las matrices de m por n. Es el conjunto de todas las matrices A, ¿sí? Es un arreglo de los elementos IJ de A, tal que el arreglo es de tamaño m por n. Es el conjunto mencionado. Profesora, Dependiendo del entendimiento del enunciado, voy a resolver bien o mal los axiomas. ¿Quién preguntaba, Barba, otra vez? ¿Qué pasó? no, yo, Rodrigo, ahí faltaría poner que los A sub J y sub J pertenecen a los reales, ¿no? ¿Mandé? Que faltaría Habla poner más. que los A sub y J pertenecen a los reales, ¿no? No, pueden ser complejos. Sí, pero me refiero a que, Espérame. Ah, a ver, tienes toda la razón. pero no naturales o racionales, por ejemplo, Tienes, ¿no? O sea, tienes deben toda la ser reales. razón. Tienes toda la razón. Aquí, ¿cuáles? ¿Cuáles que A de y J? Sí, para un conjunto tiene que describir todas las características. ¿Cuáles que A de y J? Aquí entonces debería de ser matrices reales, ¿sí? Porque hay matrices complejas. A de y J es un real. Y el conjunto es de tamaño n por n. Muy bien por esa participación. Ya está descrito completamente el conjunto. Bueno, entonces, como les dije en la clase pasada, necesitamos, como vamos a demostrar los 10 axiomas, necesitamos 3 matrices, porque la matriz, la ley asociativa, pues, tiene que contemplarse. Entonces, necesitamos 3 matrices de nombre A, B y C que pertenecen a este conjunto y 2 escalares reales. El axioma 1 es A más B pertenece a el conjunto M, su índice Mn.
Entonces aquí faltaría A de J más B de J es un real. O sea, si A, o sea, lo que voy a comprobar es esto, ¿sí? Si A más B, más bien, vamos a cambiarle un poco. Aquí. O sea, categórico es que A más B pertenece al conjunto M de M por N. Ahora, lo voy a verificar. Si A más B pertenece al conjunto, entonces A más B es de tamaño M por N, o sea, la matriz resultante, y la suma de los elementos de cada una de las matrices, la suma de los elementos de las dos matrices es un real. Vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos, se va a demostrar en forma compacta. Verificar es el conjunto, perdón, A es el arreglo de los elementos y J, el arreglo de N por N de los elementos y J. ¿Por qué? Porque A, B y C salen de este conjunto. Por eso es de tamaño N por N. ¿Sí? Aquí lo estoy diciendo. Sean A y B, ¿sí?, elementos del conjunto. Por lo tanto, son de tamaño N por N. Y B es un arreglo de los elementos B y J y es de tamaño N por N, por la misma razón, porque sale de M. Voy a hacer la suma. A más B es A de J más B de J. Acabamos de ver la definición suma. A de J más B de J, A de J más B de J es el arreglo de M por N de los elementos A de J más B de J. A ver, para que no haya ninguna duda, A de J es un real. No hace falta poner esto, porque si yo la estoy sacando de M dice que los elementos, el ijésimo elemento de A es un real. Pero bueno, vamos a ver. Estamos verificando. Por lo tanto, se cumple la propiedad de cerradura de la suma. ¿Dudas?
las dos propiedades más, eh, más difíciles de aclarar y de comprobar son las dos cerraduras. Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. Entonces ya la cerradura de la suma de dos matrices ya está comprobada, ¿sí? El conjunto suma, el matriz suma es un arreglo de n y la suma resultante es un real, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están sumando dos reales, por suma en los reales. Entonces, S2, A más B más C es igual a A más B más C. ¿Sí? Se cumple, ¿por qué? Por la propiedad asociativa que hace rato vimos, de las propiedades de las matrices, se cumple la ley asociativa. Esto se vio, ya se vio, no lo vamos a demostrar aquí, ya se vio en álgebra superior. ¿Sí? Entonces, A más B más C es A más B más C. Se cumple por la ley asociativa de la suma de matrices. El axioma 3, la existencia del idéntico aditivo para las matrices. Existe la matriz 0 en el conjunto tal que A más la matriz 0 es igual a A. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente existe la matriz 0 en el conjunto M. Vamos a ver qué es el conjunto M. El conjunto M es el conjunto de todas las matrices A, ¿sí? Tales que A, D y J es un real. Hacía mucha falta esto, Rodrigo, hacía mucha falta esto. Si es un real, entonces existe la matriz 0. Hacía mucha falta eso. Ahí J es un real. Entonces existe en M, en el conjunto, la matriz 0 existe en M. Entonces ya procedemos a la suma, A más la matriz 0, es el arreglo A, D y J más el arreglo de los ceros de los elementos 0 en la matriz de n por n son Pero sí, ya tengo una duda. sí, El cero de cualquier conjunto que quiera demostrar que ese espacio vectorial es único o puede haber varios. que si puede haber varias matrices 0 en el Ah, conjunto M. ajá, pero independientemente de la operación. Como que puede haber varias matrices 0, No, pero depende de la operación. depende de la operación. Tú dices, el 0 en polinomios es diferente del 0 en vectores, del 0 en matrices, del 0 No, no, no del conjunto, sino de la operación. Por ejemplo, si hay una operación que permite que haya dos ceros, No, tiene que ser único. El 0 es el único. Para un espacio vectorial no puede haber dos ceros. No solo puede hay un haber. elemento. ¿No sería elemento neutro? O sea, que haya un elemento neutro por la izquierda y por la derecha. Ajá, sí, el cero. Pero no, el neutro aditivo. En las matrices nos estamos refiriendo a la matriz 0. No puede haber otro elemento neutro en las matrices. Tal que una matriz sumada con otro elemento diferente al 0 me dé la misma matriz. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo como elemento neutro una matriz que no es la matriz llena de ceros. Si la sumo con otra matriz, no me va a dar la matriz original, la matriz A. Sí, exacto, por eso era. Pero más bien era, no el cero como tal, pero me refería al neutro.
otra forma de llamarlo. Si el neutro es único. Para, perdón, según yo, Este es el neutro aditivo o el idéntico aditivo, ¿no? No es el neutro aditivo, es el neutro aditivo. Pero entonces no te acabo de entender, Rodrigo. Que siempre debe de ser único el neutro de una operación. De estas operaciones habituales, a lo mejor en la operación triángulo, en la operación cuadrado que nos definan, hay otro cero. Pero en las operaciones habituales, clásicas, en las que operamos las matrices, el cero de las matrices es la matriz cero, es única. No hay otra matriz cero. Vale, esa era mi pregunta, gracias. Uh-huh. El cero de los polinomios es el polinomio cero, el cero de los vectores es el vector cero. O sea, así vamos a ver que en todos los conjuntos, en todos los espacios vectoriales tienen su cero único. No puede haber otro cero. Es una característica de los espacios vectoriales. Bueno, el vector cero, la matriz cero. A menos que definamos otras operaciones diferentes a las usuales. Pero no las vamos a definir, no vamos a definir otras operaciones diferentes a las usuales. Sí. ¿Podría qué? ¿Así? ¿Me oyen mejor? ¿Sí me oyen mejor? Sí, profesora. Sí, Alberto, ¿me oyen mejor? Sí, se escucha mucho mejor. A ver, ¿así me oyen mejor? ¿O no me oyen? ¿Nada? No. Ok, gracias, Alberto. El siguiente axioma. Existe la matriz menos A que pertenece a el conjunto tal que A más menos A es igual a la matriz cero. Entonces vamos a ver si existe menos A en el conjunto. Permítame, la acosté y entonces a lo mejor no me oí. Vamos a poner una nota. Vamos a verificar que la matriz menos A existe en
A ver, regresamos a donde estábamos. Aquí dice, existe menos A en el conjunto M tal que A más menos A es igual a la matriz 0. A, en la matriz A, pues pertenece a MN. Aquí le vamos a poner aquí. Pertenece al conjunto. Y menos A también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos A es multiplicar A por menos 1. Si integramos el menos 1 a todos los elementos de A, ya tenemos la matriz menos A, ¿sí? Porque la matriz menos A, ¿sí? Aquí dice, el conjunto MN es el conjunto de todas las matrices A, el arreglo A de J, tal que A de J es un real y menos A de J es un real. Entonces, la matriz menos A sí pertenece al conjunto. Entonces, ahora sí ya podemos aplicar o sumar la matriz A con la matriz menos A. Entonces, es el elemento A de J menos el elemento A de J por suma de matrices. Y por el inverso aditivo en R, eso me da 0, la matriz 0. Entonces, existe el inverso aditivo. El axioma 5, A más B igual a B más A, se cumple por la propiedad conmutativa para la suma de matrices que vimos hace rato. Entonces, los 5 axiomas de la suma se cumplen. Vamos a ver los axiomas del producto. Dice, alfa por A pertenece al conjunto M por N. Vamos a verificar. Me está faltando uno. Si alfa por A pertenece al conjunto, entonces alfa por A es de tamaño M por N. Y el elemento alfa por A de J es un real. Aquí estamos viendo por la cerradura del producto en R, por producto. ¿Sí? Alfa por A de y J.
Permítanme, porque algo está pasando aquí. Entonces, alfa es un real, alfa por A de J es un real, por el producto en R de escalares en R. Vamos a ponerle producto. El producto en R. Por lo tanto, alfa por A pertenece al conjunto. ¿Dudas? 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 No, profesor. No, profesora, no por el momento. ¿Una misa? Vamos con el axioma 2 del producto. La ley de distribución sobre la suma de matrices. Alfa que multiplica A más B es alfa por A más alfa por B. Vamos a trabajar con el miembro izquierdo. Utilizando la forma compacta. Alfa por A más B es igual a alfa por alfa que multiplica al producto de la matriz A más la matriz B, el arreglo A de J más B de J. Estoy sustituyendo. ¿Qué hago? Sumo. Sumo las dos matrices. Y me da un arreglo cuyos elementos son A de J más B de J. Después multiplico una matriz por el escalar alfa. Más bien, al aplicar el producto de matriz por escalar, inserto el alfa que afecta a cada uno de los elementos de la matriz suma. Y tengo otro arreglo. Producto de matriz por escalar. Como lo de adentro ya son números, entonces, por la propiedad distributiva, multiplico alfa por cada uno de los elementos de la matriz suma. Después separo por la suma de matrices. Separo. Alfa por A de J más el arreglo alfa por B de J. Vuelvo a separar, ¿sí? El alfa del arreglo A de J más alfa por el arreglo B de J. ¿Por qué razón? Por el producto de matriz por escalar.
y obtengo el miembro derecho. Alfa por A más alfa por B. Se cumple. ¿Dudas? No, maestra. Vamos a ver el axioma 3. Alfa más beta por A. Alfa más beta por A va a ser igual a alfa por A más beta por A. Trabajamos con el miembro izquierdo. Podríamos trabajar con el miembro derecho para llegar al miembro izquierdo también. ¿Sí? Bueno, yo elijo el miembro izquierdo. Alfa más beta por A, sustituyo. Alfa más beta por el arreglo A de J. Por la propiedad de producto por un escalar, de una matriz por un escalar, lo integro al arreglo, ¿sí? Tengo una matriz, ¿sí? Donde cada uno de los elementos A de J va a estar multiplicado por alfa más beta. Aplico la propiedad distributiva en R. Ya que la aplico, separo en la suma de dos matrices por la propiedad de suma de matrices. Acuérdense que tengo que llegar al miembro derecho, alfa por A más beta por A, por eso separo. Luego separo alfa en cada uno de los productos, de alfa por A de J, separo el escalar. ¿Por qué? Por la multiplicación de matriz por un escalar. Alfa de A y J más beta por el arreglo A de J. Y sustituyo alfa por A más beta por A. Entonces, de tarea es el axioma M4 aplicado a matrices. ¿Cuál será el axioma M4? Tal vez los intercambie. El axioma M4 es alfa por la matriz A más la matriz B es igual a alfa por A más alfa por B.
Alfa pura. Ah, no, es la asociativa, sí, perdón. Perdón, es la asociativa. Entonces ahí lo pueden hacer en notación explícita, ¿sí? O con la notación compacta, en forma compacta. ¿Sí? El caso es que tienen que trabajar con un miembro para obtener el otro en matrices. M5 sería el neutro multiplicativo de en la matriz. El idéntico. ¿Idéntico? El 1 por la matriz A. ¿Sí? ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. Bueno, ¿se puede decir Sí, oye. neutro, ¿se puede decir neutro multiplicativo o solo idéntico? Idéntico multiplicativo. Idéntico. Bueno. A medida que nos familiaricemos más y más con los axiomas y con los espacios vectoriales, vamos a ver por qué tiene sentido que se le dé el nombre de idéntico multiplicativo y que el 0 sea único, que el 0 en cada espacio vectorial sea único. Ah, bueno, por lo tanto, aquí tenemos que, siempre hay que concluir. ¿Qué vamos a concluir? Por supuesto que lo que les dejo de tarea se cumple. Entonces, se cumplen los 10 axiomas de espacios vectoriales. Entonces, el conjunto M de M por N es un espacio vectorial. Bueno, y de tarea, todavía no terminamos. Esto, la tarea nada más se intercala. Son dos problemas. Determine si el conjunto dado junto con las operaciones de adición y multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Si no lo es, enuncie los axiomas que no se cumplen. Y si sí se cumplen todos, pues hacer cada uno, todos y cada uno de los axiomas. A ver, vamos a borrar esto, porque si no queda... Esto de si no lo es. Determine... No, es... aplicar todos los axiomas y determinar si se cumplen o no se cumplen. Determine si el conjunto dado junto con las operaciones habituales de adición y multiplicación por escalar es un espacio vectorial.
Sí, aquí tenemos el primer conjunto, es el conjunto H. ¿Sí? Es el conjunto de todas las parejas ordenadas, todos los vectores X, Y que pertenecen a R2, tales que X es igual a Y, con X perteneciente a los reales. ¿Sí? Ahí está la descripción del conjunto. Sí, el conjunto al que hay que someter los 10 axiomas para ver si es un espacio vectorial o no lo es. X y Y entonces serían matrices, ¿verdad, Miss? Aquí dice el conjunto de todos los vectores en R2. Ah, vale. ¿Sí? El enunciado hay que leerlo varias veces. El 2, el problema 2, sí es ya con matrices. El conjunto de todas las matrices de 2 por 2 de la forma A, B más 1, C, D, donde A, B, C y D son reales con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalares. Suma de matrices. Suma de matrices y multiplicación por escalares. Aquí me tienen que describir el conjunto. Sí, aquí lo más importante es describir el conjunto. Por lo tanto, tiene que tener un nombre, el conjunto. ¿Sí? Este conjunto. ¿Sí? Hay que ponerle un nombre, hay que describirlo, ahí está, con palabras está descrito, pero hay que describirlo en forma matemática, como un conjunto. Ok, entonces, acabamos con las matrices. Ahora, lo que sí es muy importante es el espacio vectorial, así como Rn, existe el espacio vectorial Cn, el espacio de los complejos. Se llama Cn. Es el conjunto de todos los vectores z, ¿sí? Cuando aplico una testa, quiere decir que me estoy refiriendo al vector de todos los vectores, n vectores complejos, a todos los vectores z, tales que z, el vector z, es una eneada, ¿sí? Tiene n elementos complejos, z1, z2, hasta zn, donde z, subíndice k, es un número complejo. ¿Se acuerdan de los números complejos? Y k va de 1 a n. ¿Sí? Con esta notación está completamente descrito el conjunto. ¿Sí? Cn es el conjunto de todos los vectores, de todos los n vectores cuyos elementos son números reales, números complejos. Hay que demostrar que Cn es un espacio vectorial. Para esto vamos a recordar qué es C. ¿Qué es C? El conjunto de los números complejos.
C es el conjunto de los números Z, tales que Z es igual a A más BI, donde A y B son reales, e I es raíz de -1. Entonces vamos a demostrar que el conjunto CN es un espacio vectorial. La demostración es casi idéntica a Rn, nada más que aquí hay que fijarse en que los elementos no son reales, son números, son vectores cuyos elementos son números complejos, ¿sí? Entonces, tomamos 3 elementos de conjunto y 2 escalares complejos. No hay que olvidar de qué conjunto estamos hablando. Entonces, primero, el axioma de la suma. X más Y pertenece a Cn. Vamos a tomar un elemento de Cn, un vector de Cn llamado X y otro vector de Cn llamado Y, cuyos elementos van a ser vectores de n elementos, cuyos elementos van a ser números complejos. ¿Sí? Verificación. X más Y X es el vector X, pero los elementos X1, X2, Xn son números complejos. Y Y es un vector con n elementos, cuyos elementos son complejos. Sumamos cada uno de los elementos de los dos vectores usando la propiedad de suma de vectores. Es x1 más y1, x2 más y2, xn. Me va a dar un vector de n elementos y cada uno de los elementos es un número complejo. Por lo tanto, x más y pertenece a Cn, al conjunto. Porque cada uno de los, tenemos n elementos y cada uno de los elementos resultado de la suma es un número complejo. El axioma número 2 de la suma se deja de tarea. X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Se cumple. Tomando en cuenta que son vectores cuyos elementos son números complejos. Son vectores en Cn, vectores complejos.
El siguiente axioma es el elemento neutro, el 0. Existe el 0 en Cn tal que x más 0 es igual a x. Bueno, el 0 en Cn sí existe. Es el vector cuyos elementos son 0, 0, 0. Donde el 0, no hay que olvidar que el 0 en los complejos es 0 más 0i. Sí tienen una parte real y una parte imaginaria. El número 0 en los complejos es 0 más 0i. Por lo tanto, sí existe el vector 0 en Cn. Y las propiedades de suma y producto por un escalar son las mismas que para Rn. ¿Sí? Es suma de vectores y multiplicación por un escalar. Tanto para Rn como para Cn. Entonces, x más 0, el vector x más el vector 0 en Cn es igual al vector x. La siguiente propiedad, existe el inverso aditivo en Cn, tal que x más menos x es igual al vector 0 en Cn. El vector menos x se construye como menos 1 por x. Donde cada uno de los elementos de x es un número complejo de la forma a más b. Entonces, al multiplicarlo por menos 1, tengo cada uno de los elementos del vector x está multiplicado por menos. Tengo menos x1, menos x2. Tengo n elementos que pertenecen a los complejos. Por lo tanto, el inverso aditivo sí existe, que sería, ¿cuál sería un elemento de menos x, por ejemplo? De menos x vector, ¿cuál sería? Menos x1 o menos x2 o menos xn, subíndice n, ¿no? ¿Mandé? ¿A qué sería igual menos x1? Menos x1, ¿qué sería? ¿Sería igual a qué? A un número real negativo o inverso Sería de... menos A, bueno, sería menos A por, bueno, menos A menos B y, ¿no? Menos a1 menos b1, por ejemplo. ¿Sí? De esa naturaleza son los números que están dentro, los elementos que están dentro de los vectores. X más Y es igual a Y más X, se cumple demostrar.
Demostrar el S5. ¿Tarea? Sí, demostrar. Vamos con los axiomas del producto. Si multiplico un escalar complejo con un vector que pertenece a Cn, ese resultado pertenece al conjunto alfa por x pertenece a Cn. Vamos a verificarlo. Alfa es un número complejo, es un escalar complejo. Por x es alfa por los elementos del vector x. Estoy sustituyendo. Integro por la propiedad del producto por un escalar, integro el escalar que afecta a cada uno de los números, de los elementos de x. Y un escalar complejo por un número complejo es un número complejo. ¿Sí? Entonces, alfa por x1 pertenece a C, alfa por x2 pertenece a C, y tengo n elementos que pertenecen a C. Por lo tanto, tengo todo un vector de Cn. Alfa por x pertenece a Cn. Siguiente axioma. Alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y. Entonces, la forma es idéntica a los reales, nada más considerando que los elementos de cada vector son números complejos. ¿Sí? Alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y. Vamos a trabajar con el miembro izquierdo. Alfa por x más y es alfa por los vectores que se suman. El vector x y el vector y. Sustituyo. Aquí procedo exactamente igual que en Rn. ¿Sí? Los vectores x y y se están sumando. Los sumo. Luego está multiplicación de vector por escalar. Integro el escalar complejo y afecto cada uno de los elementos del vector, es de la suma. Del vector suma. Ya que lo integro, todo lo que tengo adentro, ¿sí? Son elementos de un vector y esos elementos son números complejos. Entonces, aplico la propiedad distributiva en C. ¿Sí? Distributividad en C. En C.
Como tengo que llegar a lo que está en el miembro derecho, separo aplicando la propiedad suma, ¿sí? O sea, tengo ya la suma de los dos vectores que están afectados por el escalar. Ahora aplico la propiedad suma. Entonces, separo el vector alfa por X más el vector alfa por Y, por suma de vectores. Vuelvo a separar aplicando el producto de vector por escalar. Separar en el sentido de que separo alfa de los elementos del vector. Y llego al miembro derecho. El M3, la primera ley de distribución, se cumple. Alfa más beta por X es alfa por X más beta por X. Hay que demostrarlo. El M4 lo hacemos aquí. Alfa por beta X es lo mismo que alfa por beta por X. Recordar que X es un vector complejo. Entonces vamos a trabajar con el miembro izquierdo. Alfa que multiplica beta por X, hacemos la sustitución. Alfa que va a multiplicar a un vector que a su vez está multiplicado por un escalar. Estoy sustituyendo. Una vez que sustituyo, aplico la propiedad de producto de vector por escalar. Beta está multiplicando a cada uno de los elementos de X. Es un vector. Ahora, alfa está a su vez multiplicando, bueno, alfa por la propiedad de producto de vector por escalar va a multiplicar a cada uno de los elementos del vector. Y como resultado tengo un vector. Alfa que multiplica producto de vector por escalar.
alfa que multiplica a beta x1, alfa que multiplica a beta x2, hasta alfa que multiplica a beta xn, producto de vector por escalar. Quito paréntesis, ¿por qué? Por la propiedad asociativa en C. Quito paréntesis. Me queda un vector cuyo primer elemento es alfa por beta por x1, el segundo elemento es alfa por beta por x2 y el enésimo elemento es alfa por beta por xn. Separo el escalar alfa por beta de los elementos del vector. ¿Por qué? Por la propiedad de producto de escalar por vector. Y con eso llego al miembro derecho. Alfa por beta por x. ¿Sí, Lady? Sí, maestra, queda claro. Por lo tanto, Cn es un espacio vectorial, que era lo que se quería demostrar. Ahora sí tenemos bastante tareita, mis. Ahora sí, hay que hacerla. Y por último, el conjunto, está muy interesante este problema. El conjunto C2, ¿sí? Ya que vimos que Cn es un espacio vectorial, pues C2, C3, C4 van a ser espacios vectoriales. Aquí C2 es el espacio de todos los vectores Z o X de dos elementos, y cada uno de los elementos es un número complejo. Dice, con la adición habitual, pero la multiplicación definida por C es un complejo. C que multiplica al vector Z de coordenadas de elementos de Z1 por Z2 es igual a C conjugado por Z1, C conjugado por Z2. Sí, aquí hay que irse a las operaciones con conjugado, con las propiedades del conjugado. Entonces, lo único que yo les puedo avanzar es que si ya demostramos que Cn es un espacio vectorial con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar, aquí, al ser C2 un espacio vectorial, se cumplen las operaciones habituales, se cumplen los axiomas de la suma, porque estamos trabajando la operación habitual de suma, de adición. Las que hay que comprobar son las operaciones del producto, porque nos ponen esa condición. Entonces hay que describir el conjunto. H es un conjunto, ya ustedes lo describen. Ese conjunto hay que aplicar
los axiomas del producto y ver si se cumplen para ver si es un espacio vectorial con esta condición. ¿Dudas? Creo que no, Miss. A ver, vamos a ver. ¿Cuál susto, Lady? No, nada, maestra, es que... Ah, por el quiz. ¿Por el quiz? ¿Te asustaste mucho? Sí, me agarró en curva, maestra. Ya había hecho la tarea, pero me espanté un poquito. ¿Ya habías hecho las tareas? No te lo esperabas, ¿verdad? No, o sea, sí hice la tarea, pero no, me agarró en el baño. Ay, no me digas, perdón, ¿eh? No, está bien. Bueno, pues ya terminó la clase, ya terminó el tiempo. Aquí le dejamos y nos vemos el miércoles.